Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy vamos a concluir lo que la semana pasada iniciamos con ustedes, que fue la oralidad en el derecho mexicano, especialmente en el familiar. Igual que como en el programa anterior, el doctor Fabián Mondragón Pedrero, que nos acompañó, nuevamente está con nosotros para resumir, para concluir algo que nos dejó muchas ideas, maestro, en la reflexión, que hoy hay que darles respuesta a ellas. Y a ustedes les agradezco que nos permitan llegar a su hogar, porque ¿por qué nos ven? Este programa es una realidad. Hoy vamos a, por esa circunstancia de que en estos días, en este mes de septiembre y ahora en el siglo XXI, coincide con que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal inicia parcialmente, muy parcialmente, la administración de justicia en derecho familiar respecto a los conflictos en esta materia, que el maestro Fabián Mondragón nos va a dar su opinión. Después yo terciaré para decir algunas cuestiones de lo que él nos va a narrar, sobre todo para que nos ponga en esta realidad, maestro Mondragón, esta reforma recientemente publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal. Hoy inicia su vigencia y sería conveniente que nos hiciera el favor de decirnos cuál es la realidad de esos 6 nuevos juzgados familiares en esta materia tan trascendente y que desde mi punto de vista, lo adelanto desde ahora, ha sido un poco improvisada esta iniciación de la Administración de Justicia Oral. Ante todo, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciar con ¿qué ha sucedido en algo tan reciente como es ya la impartición de justicia en materia oral familiar? Podría ser arriesgado, mas sin embargo, como siempre, peleonero, diría, en el caso de los jueces de lo familiar asignados al ámbito oral, se tuvo un especial cuidado del Distrito Federal. Es importante, sí, recuerda que es un programa internacional. Tengo que hacer esa precisión. Del Distrito Federal tuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, un especial cuidado que me agradó. Para que puedan ustedes entrar al ámbito familiar, voy a meterlos en la oralidad. No solamente familiar, previamente toquen un poquito la mercantil, toquen un poquito la civil, vamos a otras entidades y empápense de lo que está sucediendo, para que cuando ustedes aquí puedan desarrollar su actividad, ya verdaderamente traigan una experiencia. Se les confrontó en filmaciones que los propios juzgadores se manejaran como partes, uno de ellos se manejara como juzgador, que observaran que las expresiones que se iban dando, como a las partes, si no las sabemos cuidar, se empiezan a encender, y cuando un juzgador le respondía como partes a otros juzgadores, los efectos que se llegan a producir. Entonces, considero que en ese ámbito sí tienen una preparación, más ¿cuál es su problemática? Como todo lo que se inicia, ¿estará preparado el abogado para este tipo de procesos? Y el segundo, que tenemos que darle a los justiciables, al pueblo, una seguridad que si van a ir a un tribunal, sepan que verdaderamente ya entendieron cuando menos sus bases, sus lineamientos, y algunos de los contextos que el legislador descuidó y que ya debió haber corregido, el tiempo le va a dar viabilidad para que ellos los hagan, o si no, se haga la reforma correspondiente. Para poder explicar esto, iniciaré con un punto delicado. En la ocasión anterior les hacía saber
hay una demanda y una contestación. Pero al generarse esa demanda y esa contestación, hubo un precepto que, a juicio de su servidor, ya debió haber sido ampliamente superado. Y este precepto, ¿por qué tenemos que ver que sea ampliamente superado? Porque le sucedió lo mismo que en el juicio oral mercantil. Se estableció que respecto de los medios de prueba, cuando se formulan en la demanda, en la contestación, en la reconvención, en la contestación a la reconvención, deberán ir relacionados con los puntos controvertidos, y lo obliga a uno a jugar. En la demanda no puedo conocer cuáles son los puntos controvertidos, y entonces al jugar dice uno, voy a contratar un abogado o un mago. Y en la reconvención llega a presentarse lo mismo. Todavía no está fijada la litis. Afortunadamente es un pecado menor, porque esto vino de una corrección que se hizo en materia oral mercantil y se le dio la precisión de relacionarlo exclusivamente para acreditar qué afirmaciones, qué supuestos demostraríamos para tal efecto. Pero entré en materia quizás un poco fuerte para decir, sí creo en el juicio oral mercantil y también en el juicio oral familiar. Mas, sin embargo, ahora nos toca a nosotros, uno, la audiencia que nos escucha, que verdaderamente cree en ellos, porque son la materia prima. Si ellos no creen en ellos, difícilmente van a tratar de buscar sus diferencias en estas tramitaciones procesales. Y la segunda de ellos, que estas formas de exposición hacia la gente les hacen saber que se está tratando de dar una impartición de justicia pronta, expedita, pero retomando lo que se les manejaba en la ocasión anterior, sin perdernos. Lo menos que quiere el juicio oral familiar es que se resuelva mediante una sentencia. Lo que quieren es que se concilie por las partes y que es esa forma elegante, mediante esos principios que son de igualdad, ese principio que nos da de inmediación, el mayor acercamiento con las partes, de tratar de encontrar por los interesados la solución a su controversia. Entonces, en esta primera etapa sí considero que el juzgador viene muy bien preparado. Ahora, ojalá que a esa preparación tengamos una respuesta con la credibilidad de la gente, en la confianza que tenemos que tener los juzgadores, pero también de los abogados, de cooperar para que exista esa conciliación. Bueno, es importante lo que el maestro Mondragón dice, aunque yo obviamente difiero de su punto de vista, y voy a decir las razones. Primero, se me hace, Fabián, muy forzado que si el Poder Ejecutivo Federal en el 2008 dijo, vamos a hacer estas reformas, vamos a hacer un cambio en la administración de justicia penal, sobre todo delitos federales y comunes, y dijo 8 años, que todavía no se vencen, sino el 2016, el 18 o 16 de junio. ¿De qué manera, como tú lo acabas de señalar, yo no lo conocía así, de un día para otro, y con las experiencias que tú señalas, de que llevaron los juzgadores a la provincia, a diferentes lugares, para empaparse de esto, como de un día para otro, como hoy, ya tenemos 6 jueces familiares en materia oral, y aquí voy a traer a colación la experiencia que viví en Chile hace muy poco tiempo, porque además ha sido como un referente
para el derecho mexicano Chile y Colombia en materia penal. Pero en materia oral familiar, esto que voy a decirles no lo inventé, está para comprobarse. Ellos iniciaron esto en el 2004 y fracasaron durante 10 años, Fabián. 10 años. Crearon sus juzgados y no sabían ni qué ni por dónde. Y fue necesario crear un mecanismo que se llama gestión administrativa de los juicios orales familiares, puesto en vigor en Chile hace un año, meses, y esto ha rescatado el fracaso que había. Y yo lo viví. Primero, un supuesto en el que las medidas cautelares en derecho familiar se aplican en 15 minutos. Eso es impresionante. Y desde el punto de vista del juicio, también lo vi, lo presencié, una abogada que lleva el juicio de divorcio, la señora, una señora chilena casada con un sueco, que el sueco le hizo la vida de cuadros, y finalmente ahí, en Chile, se iba a tramitar el divorcio en forma oral. El sueco no estaba, pero estaba el defensor de oficio. Entonces la señora, abogada defensora de la señora que pretendía el divorcio, realizó el juicio, trajo testigos, a la mamá de la señora, la mejor amiga. El defensor de oficio se concretó a escuchar, a decir, bueno, como no está este señor, rechazo todo lo que se está diciendo. Y al final, la juez dijo, voy a dictar la sentencia en 2 días, pero le dijo a la defensora, todo lo que usted ha presentado carece de valor, todo es de oídas y usted no está probando ni acreditando nada. Fracaso de la abogada, no del sistema, esto es muy importante. Así es. Fracaso de la abogada que no estaba preparada, que esa es la otra cuestión, Fabián. Ese es el problema, así es. Tú y yo que somos maestros de la Facultad de Derecho y que vivimos esto hace muchísimos años, y ahora en estos juicios orales van a ser pruebas para los jueces y para los abogados y los actores y los ministerios públicos, porque ya no es que vayas a ver un libro o esa frase de los jueces tan llevada y traída cuando estábamos en una audiencia y tú algo no te parecía y el juez hasta con soberbia te decía, dígamelo por escrito. Ya no, porque en ese momento, si no sabe, lo vas a reprobar. Claro. Si el actor no sabe ni siquiera expresarse con una dicción adecuada y con el español propio, como si fuera un actor, Sí. va a fracasar. Entonces, siento que esto, ojalá, nada me gustaría más que invitar a los jueces, que son tus amigos, o al propio presidente del tribunal, aquí la tribuna siempre está abierta, ojalá viniera contigo a decirnos la verdad histórica, la verdad auténtica de estos 6 juzgados familiares y hacia dónde van. Porque yo recientemente lo escuché que dice en materia oral penal, va a fracasar si no hay dinero. Esa es una cantaleta que oyes permanentemente y esto yo creo que esto no es cuestión de dinero, pero vamos a ir a una pausa porque has puesto cosas muy importantes, has señalado de esta segunda parte del programa, de esta nueva enfoque en esta de la oralidad, algo fundamental y que hay que insistir. El objetivo, el propósito de la oralidad en materia familiar, civil, mercantil, no sé si esto vaya a llegar a la fiscal, llega a administrativo, a constitucional y a todo lo demás, es evitar conflictos, juicios largos, que haya un ahorro procesal, que haya un ahorro de todas estas cuestiones en beneficio de los mexicanos y en la materia nuestra especialmente de la familia.
Vamos a ir a un corte y regresamos para que retomes y tengas tu derecho de réplica. Eso. Para que nos digas cuál es la opinión, la reflexión que tú tienes sobre esto. En un momento regresamos con ustedes. Bueno, maestro Mondragón, es un placer que estés con nosotros. La teleaudiencia, que les agradezco como siempre su patrocinio, dejarnos llegar a su hogar. Siempre los correos que me envían, me da mucho gusto porque a veces me plantean un problema y los correos se han convertido en 6 o 7. Me dicen, bueno, doctor, ya me contestó usted esto y esto, pero fíjese que no estoy muy de acuerdo con lo que hace mi abogado. Y le digo, es que yo no puedo reprobar a su abogado, pero deme otra opinión. Pero este diálogo con ellos es muy interesante porque es la prueba palpable de la realidad y de lo que sirve este programa, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que... Como habrán visto, él tuvo, nuestro querido maestro y amigo don Julián Huitrón Fuentevilla, garantía de audiencia. Entonces es obvio que su servidor también debe de tener esa garantía de audiencia, pero previo a ejercitarla les he de confesar que hay un cierto egoísmo en don Julián y lo quiero presionar para que nos haga saber cómo se da la enseñanza-aprendizaje en el derecho de familia y que nos presente parte de su obra. Ahora me toca a mí presionarlo para que nos tenga que dar una respuesta al efecto. Si fuera tan amable, querido maestro. Gracias, Fabián. Bueno, realmente esto es importante para quien les habla, porque como lo señalamos en otro programa, he tenido el privilegio de concluir una obra que para mí hasta este momento es la más importante que he escrito en mi vida, que es un tratado de derecho civil que se compone de 20 volúmenes, en los que no hay una sola institución de derecho familiar y que ya a través de la editorial Porrúa están siendo puestos a disposición de las 100 librerías de esta casa y que tenemos el privilegio de que están saliendo casi semanalmente y acaba de aparecer el segundo que tengo el privilegio de presentarles aquí y que ustedes, aquí lo señalo, lo pueden adquirir este libro en las librerías del señor Porrúa o en la misma facultad. Es en este segundo tomo hacemos el análisis de diferentes conceptos de derecho civil y derecho familiar para que queden totalmente separados y la nueva sistemática para su enseñanza y aprendizaje. Igual al libro anterior tuve el privilegio de que el prefacio fuera escrito por el doctor Henri Massot, quien fuera maestro de quien les habla, y que gracias a ese apoyo y a esa forma que él tuvo en vida para hacer este trabajo una realidad, hoy ve ya en México pues la vida, y además, que también es otro privilegio para mí, que en este segundo tomo, como en todos, la doctora Leoba Castañeda Rivas, la primera directora mujer en 459 años de la Facultad de Derecho, dirige esta institución y me ha hecho el favor de escribir la introducción de este libro, donde señala unas cuestiones importantes. Por eso, bueno, también agradecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos permite que esta cuestión cultural, esta cuestión intelectual
de la enseñanza de una de las materias fundamentales en la carrera de un abogado, que es el derecho civil, pueda ponerse al alcance de las personas que tengan interés en ella. Muchas gracias, Fabián. Bueno, pues realmente no es tanto que me obligues, porque pues alabanza en boca propia es vituperio, pero sí es importante señalar y decirle a la distinguida teleaudiencia que este es un trabajo de 30 años de investigación y que con mucho gusto lo estamos poniendo a la consideración de todo el mundo, y reiterar, creo que es importante, que a nivel internacional no existe, y por supuesto nacional, en ninguna obra, un tratado de derecho civil que sea de eso, de derecho civil. Porque no incluye matrimonio, divorcio, tutela, ninguna institución de derecho familiar. Creo que eso es importante. Y bueno, lo dejamos así y muchas gracias. Vamos a retomar con el maestro Fabián Mondragón esto que era tan importante, porque ahora él nos dirá en su derecho de réplica que ya nos adelantó que ya esto que hoy se inicia en la Administración de Justicia Oral Familiar, él ya lo califica de que esto será un gran éxito. Así es. Como verán, parte de la formación de uno en ocasiones inconscientemente sale a la luz, y tengo cierta mentalidad mercantilista y no la iba a desaprovechar. Sobre esta mecánica de los juicios orales, vamos a tomar experiencias para ir viendo cómo va funcionando y así poderlo manejar en el ámbito oral familiar. Partimos de un escrito de demanda con ofrecimiento de pruebas, un escrito de contestación con ofrecimiento de pruebas. En estos vamos a fijar la litis. Si acaso es interesante el reflexionar qué será materia del juicio oral familiar. Hay una delimitación del artículo 1019 del Código Procesal Civil, y que de cada uno de sus puntos, si pudiéramos decir una frase, nos llevaríamos 3 o 4 sesiones, y ya no me lo permitiría don Julián, pero sí podemos decirles que también fue cuidadoso esa comunicación, asamblea, poder judicial, al decirles, cuando surja la legislación, independientemente que ya tengan ustedes ese proyecto, vamos a darle un inicio de su vigencia, en algunos de sus contextos de 30 días, y en otros vamos a dar esos 365 días naturales. ¿Para qué? Para que con las experiencias de algunos de sus contenidos ya podamos manejarlo en su gran profundidad. Entonces, sí hubo una cierta precisión del Poder Judicial en solicitar todavía un ámbito adicional previo a su vigencia. Pero les expresaba de que sí se tienen experiencias. ¿Por qué? Demanda, contestación, llevan una similitud con el oral mercantil. De repente surge una separación y solamente el tiempo y ustedes, litigantes, ustedes sujetos, que se van a ver en estos juicios orales familiares, nos dirán si fue mejor o a lo mejor tenemos que echar marcha atrás. Una vez de que los interesados presentaron su demanda, su contestación, en su caso la reconvención, algo que le quiero pedir adicionalmente ahora yo a ese actor, y la otra parte tiene que contestar, nivelamos, y al hacer esa nivelación va a surgir dentro de los 15 días siguientes una audiencia denominada preliminar, pero que trae una complicación desde el punto de vista personal, porque si es una audiencia preliminar, hazla sencilla, hazla sin complicaciones, y en esa audiencia preliminar, ¿qué sucedió?
me vas a dar una primera audiencia que denominamos anticipada. Y esta audiencia anticipada la vamos a celebrar con el señor secretario judicial. Y con ese señor secretario judicial, mi respeto, mis cariños, ¿por qué? Porque son los que traen el lápiz y tienen que irle proyectando al señor juez de todo lo que está sucediendo. Pero, ¿qué sucede? Cuando se ve al inicio los principios que deben regir la oralidad, nos dicen el de inmediación, y esa inmediación, a juicio personal, ya saben que su servidor es crítico, no la veo muy identificable con el secretario judicial, pero sin embargo es interesante, y aquí voy a lectura textual para evitar incurrir en alguna deficiencia. En la junta anticipada ante ese secretario judicial, estamos hablando del artículo 1049 del Código de Procedimientos Civiles, van a cruzar información e intercambiar pruebas entre las partes. Peligroso. El respeto que nos infunde un juez y el que nos puede dar una confiabilidad del mismo, lo vamos a tener ahora que trasladar al secretario judicial. Ya los tendremos preparados para que también ellos generen ese imperium, esa facultad de reconocer, pero ojalá y lo logremos. Si no, dejar a las partes ahí sin ese imperium, sin esa confianza, puede generar problema. El tiempo es el que nos da la respuesta. Después, formular propuestas en convenio. Las estamos generando ante el secretario judicial, que es el que normalmente nos proyecta, nos maneja. Pero ya le estamos dando ciertas funciones de inmediación que le deben de corresponder al juez. Aquí está, establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos y fijar acuerdos probatorios, que en realidad estos se tenían en un oral mercantil directamente con el juzgador. Pero desarrollados estos supuestos, ya se imaginarán ustedes qué va a suceder. En esta junta anticipada, el señor secretario judicial va a informarle al señor juez. Y el señor juez dice, bueno, ahora yo voy a entrar a la audiencia preliminar en su segunda fase. Y en esta audiencia preliminar, ¿qué acontece? Lo primero que nos dicen, depuración del procedimiento. Y en la depuración, de pura casualidad, ¿no se encontrará la legitimación en el proceso y en la causa? ¿Cómo? Un secretario judicial cruzó información, proyectó convenio y todavía no tenemos esa depuración procesal para saber si las partes están legitimadas en el proceso, si tienen realmente una justificación, un interés en lo que se estaba proponiendo previamente. Por eso en la audiencia preliminar, en el oral mercantil, al hacerse la depuración procesal, se ven precisamente sus elementos de las excepciones procesales, y una de ellas es la relativa a la legitimación procesal. Pero entonces quizás no estamos tocando en el orden apropiado y en su momento se va a hacer el ajuste correspondiente. Pero de repente nos dicen, generada la depuración del procedimiento, ahora ya del procedimiento. Y en las excepciones procesales no forman parte del procedimiento, para que nos digan después, legitimación de las partes y excepciones procesales. ¡Ay, caray! Pobre juez. Al juez le decimos, señor juez, depura el procedimiento. ¿Cómo lo va a depurar? Si ya está fijada la litis. ¿O qué va a revisar si se cometieron irregularidades para regularizar? Para que después me digas, estudia la legitimación de las partes. Voy a meterme ahí a legitimarme. Cuando ya hice trabajar un secretario judicial sin saber si había legitimación. Y después todavía voy a generar una redundancia cuando digo
y procedo a estudiar las excepciones procesales. Porque dentro de las excepciones procesales, cuando se ve del 35 en su fracción cuarta lo relativo a la denominada falta de personalidad, se ve en un momento dado tanto la legitimación activa como la legitimación pasiva, pero también la legitimación de la causa, la legitimación del proceso y dentro del proceso la representación y el mandato. Entonces, todo eso nos deja ver que les falta un poquito de sistemática en su actuación. Sé que de repente me gana la pasión y se los diré en cristiano. Quiere decir que debemos de llevar un orden. Para que el señor secretario judicial pueda actuar, lo primero que tienen que tener las partes es una legitimación. Si no tienen legitimación, pues no puede acercarlas a un convenio. Segundo, ya que tengan esa legitimación, cuidar el cumplimiento del principio de la inmediación. Y esa inmediación, si se valida también para el secretario judicial, o verdaderamente la debemos de dejar para el juzgador. Y ya después de que nos dijeron si había o no convenio, vamos a entrar en audiencia de conciliación con el señor juzgador, si consideras que pueda continuar de momento o hacemos un oxígeno. Me parece muy interesante, sobre todo porque estás por primera vez dando a conocer a la distinguida teleaudiencia esta reforma de la que antes hablamos, que insisto, para mí fue apresurada, poco reflexionada. Creo que además hay una división arbitraria de las materias de derecho familiar y de derecho familiar patrimonial, porque, bueno, ahí está, ya se publicó, los 30 días que dices, el año, 365 días, pero algo menos técnico. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué se dividió? ¿A juicio de quién? ¿O con base en qué? ¿Cuáles son orales y cuáles por escrito? Tendría que jugar la respuesta con experiencia previa. ¿Que habrán asuntos más interesantes que otros? ¿Que algunos sí merecen la oralidad y otros no merecen la oralidad? ¿Que la oralidad la vamos a fijar en asuntos verdaderamente trascendentes o en los no trascendentes? Aquí viene ese hilo delgado. Materia familiar, cualquiera de sus puntos son trascendentes. A ver, fíjate bien. Eso yo coincido plenamente contigo, y entonces, si el decreto la reforma, hizo una separación, grosso modo, de que todo lo que es familiar, excepto la adopción internacional, y todo lo que sea sucesión legítima, testamentaria, capacidad para heredar, legados, dinero, a repartirse la familia, expresamente lo manda por escrito. Así es. Pero ¿qué lo otro no merece o esto también debería ser oral? Porque tú y yo ahorita ya perdimos el rumbo. Te voy a decir por qué. Dijimos al principio en el otro programa, y yo lo voy a reiterar ahora, que uno de los propósitos, si no el principal, de la oralidad es resolver los conflictos, avenir a las partes, que no vayan a estos juicios. Eso que tú has señalado acertadamente es tedioso, largo y complicado. Bien lo has llevado con tu experiencia, primero del mercantil, que ahí se adelantaron a la cuestión familiar, y que es una realidad, porque ahora yo, en lo personal, ojalá interprete el sentido de la teleaudiencia, no sé, en este momento, si es bueno o es malo haber iniciado 6 juzgados en lo oral, y que además en lo oral sea solo determinadas materias, por ejemplo, la guardia y custodia de un hijo, la pérdida de la patria potestad,
la filiación, la demanda de alimentos, el reparto de los bienes en una sociedad conyugal, la compensación para el cónyuge que se ha dedicado en forma preferente al hogar, o la liquidación del patrimonio familiar, pero es ahora por escrito. Ahora, esas materias se van a tener que esperar un año o ahorita ya se pueden tramitar. Sobre esto tendremos que aprovechar. Hacer otro programa. Y aparte otro programa, tendríamos adicionalmente que hacer la reflexión previa. No nos perdamos que el oral iba encaminado a acercar a las partes a que solucionen un problema. Y jugando el concepto les diría, ¿y qué en una sucesión no se podrá? En fin, lo dejo en el tintero. Pero ahora la segunda pauta. Veamos ese contexto del artículo 1019 y tenemos que jugar con el precepto por el segundo y cuarto transitorio, por lo cual, contra mi costumbre, hablaré muy despacio, como retrasadito mental. ¿Por qué? Dice, relacionado con alimentos. Alimentos, 365 días se va a esperar. ¿Y habrá una gran tramitación procesal de alimentos a la fecha? Bueno, eso yo creo que es tan importante que vale la pena, sobre todo para que no te apresures, que haga yo una pequeña pausa y más tardamos en hacerla que en regresar para esta última parte de estos dos programas y hacerles recomendaciones a la distinguida teleaudiencia, a los abogados, a los juzgadores, a quienes nos oyen, porque esta es una materia álgida. Cuando se trata de la familia, hay que tratarla con el máximo cuidado y considerar como la niña de los ojos, que es lo más importante de lo que el hombre ha creado desde que apareció en la faz de la tierra y que sigue siendo, ya no una, sino las familias, dependiendo los actos jurídicos, hechos materiales que las originen, porque ya no hablamos de la monogámica ni de la monoparental, sino que hay tantas familias como orígenes jurídicos pueda tener. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Derecho Familiar. Es la segunda parte de esta materia de la oralidad en el derecho mexicano, especialmente en el familiar. El maestro Fabián Mondragón, nuestro presidente de la Asociación de Colegios de Profesores de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha estado como siempre brillante, nos ha transmitido sus experiencias, sus conocimientos, y ahora en esta última parte yo le pediría, abusando de esa generosidad de él para derramar sus conocimientos, que específicamente se pudiera dirigir a la teleaudiencia para hacerles sugerencias, consejos, si tienen conflictos de derecho familiar, pensar en esta mediación, en esta solución de conflictos a través de que no haya el juicio, de no llegar hasta esto, porque finalmente la Administración de Justicia está buscando caminos para que cada quien reciba lo suyo, para que, parafraseando a los romanos, la equidad y lo justo sea de acuerdo a ese conflicto, porque es muy difícil administrar justicia. Si usted le concede la razón a uno, el otro está inconforme, o a la inversa. Entonces, esta forma de resolver los conflictos a través de diálogo, de conciliación, de tolerancia, puede ser muy importante, y en eso yo le pediría al maestro Fabián Mondragón que nos transmitiera
sus consejos o sus reflexiones. Gracias, mi gente. Todo va llegando a un final y debemos de concluir con un orden y un orden responsable. ¿Qué aconsejaría al auditorio? Que cuando acudan a un abogado y les formulen una demanda, los primeros que deben de entender esa demanda debe ser el cliente. Entonces, en esa narración de los hechos, hacerlos en forma clara, precisa y concisa. En un segundo lugar, que estén conscientes que lo que están expresando ahí, si la otra parte no está de acuerdo, lo van a tener que probar. Y que deben de tener ustedes los elementos, son medios de prueba para poderlo demostrar. Llega la demanda, valga la redundancia, al demandado. Este demandado, la misma expresión. Su contestación debe ser clara y precisa. ¿En qué está de acuerdo? ¿En qué está en desacuerdo? ¿Por qué? Mientras más expresiones o contenidos se dan, más tendrán que probar. Y como nos sucedió hoy, nos empezamos a desviar al tener en un momento dado gran material para expresar. Entonces nos volvemos a ordenar y en nuestra demanda y contestación hacerlo en forma clara, que la entendamos y adicionalmente que ya podamos identificar qué es en lo que no estamos de acuerdo. Una vez hecho esto, va a haber una obligatoriedad de acudir al juez. Para acudir a ese juez no es un ogro. Ese juez le han preparado para que de momento les haga saber el respeto con el cual se deben de conducir y les va a manifestar bajo protesta de decir verdad, haciéndoles saber quién es su secretario, quiénes son los que están en esa audiencia. ¿Para qué? Para que primero, como les indicaba ya ordenadamente con anterioridad, va a ver si verdaderamente son los interesados o las personas que comparecen tienen facultades a nombre de los interesados. Una vez que hicieron ese ámbito, el juez va a cuidar en cada uno de ustedes la confidencialidad. Lo que ustedes expresen, lo que ustedes manejen, no va a formar parte del expediente. Y con ese conocimiento que le vamos a dar, el juez lo hemos preparado para que nos pueda decir, miren, ya entendí su conflictiva. Normalmente esta conflictiva se dio porque dejaron de tener comunicación o se empezaron a perder el respeto. Pero no son enemigos. Vamos a buscar objetivamente qué es lo importante para nosotros. Encontrar una solución, no argumentar si ganamos o perdemos, porque al ganar muchas veces se pierde por el factor tiempo. Si logramos entender que nuestra conflictiva no es tan grave y que podemos encontrar solución, cuando hay hijos de por medio, a los que estamos beneficiando es a nuestros hijos, y no con actitudes hipócritas decimos, no, es por eso que lo hago. No. Si no saben ustedes comunicarse, difícilmente lo van a poder hacer respecto de los hijos. Y en los hijos van a haber reflejo a corto plazo de que los van a considerar proveedores y los van a chantajear. Aquí vamos a hablar con realidad de ese derecho de familia. Así que mucho cuidado, porque los que tienen la responsabilidad son los propios interesados cuando hay hijos de por medio. Una vez que ya tratamos de concluir esa fase de conciliación, si verdaderamente no fue factible, ya ir viendo qué solucionamos que ya no sea materia de controversia, qué pruebas ya verdaderamente no necesitamos. Si lo logramos, ya nuestro problema lo minimizamos.
vamos a ir a un juicio que se llama audiencia de juicio. ¿Por qué decimos que vamos a ir a un juicio? Porque ahí nos van a empezar a juzgar con nuestros medios de prueba. Todavía ahí, con lo que ya fue nuestro aprendizaje, insistirles, busquen conciliar. Porque en los medios de prueba puede haber un testigo que verdaderamente conoció los hechos, pero el día de la audiencia dijo, se enfermó, no le dio permiso a su jefe y nos pudo echar a perder un proceso. Pudo ser la inexperiencia de las propias partes que se apasionaron y expresaron cosas que no eran materia del proceso, pero que les llegan a afectar sin darse cuenta, y se va perdiendo esa verdad. Los peritos vimos en la sesión anterior la problemática que nos generan y qué se proyecta para tratarles de dar una viabilidad. Y adicionalmente, esos documentos que se llegan a presentar, que tienen dos reglas, una de objeción y otra de impugnación, y que a su vez pueden perder su fuerza probatoria. Al tener todo ese contexto, el juzgador, ni modo, se basa en lo que fue percibiendo de las partes, en los medios de prueba y cuál fue la litis planteada, y emite una resolución. Al emitir esa resolución también es fuerte para ustedes porque se las va a decir físicamente. Considere esto por esto y por esto, y los puntos resolutivos son estos. ¿Y qué va a suceder? La parte que resulte vencida, en su mente a lo mejor le dijo, es que se vendió el juez. No, no se vendió. Lo que sucedió es que originariamente ustedes no supieron negociar, no supieron solucionar, y el juez, de lo que tenga en el expediente, para dar una paz social, tiene que emitir una determinación. Y como una de las partes no va a estar conforme, empiezan los medios de impugnación, empieza el tiempo, y mientras está todo esto, lo trascendental, ¿y la familia qué? A esa familia la estamos dejando a otro lado. Cada día nos vamos distanciando más, y al final debemos de recordar que cuando existen controversias no se convierten en enemigos, sino se convierten en dos personas que perdieron comunicación, pero en el caso de papá y mamá no dejan de ser ni papá ni mamá, y que aún con una resolución en el sentido que fuera, es cuando mayor comunicación deben de tener en beneficio de sus hijos. Esta es en esencia la tramitación del oral, cuando ya obligamos a un juez a resolver, y resuelve sobre un expediente conforme a su lógica y experiencia, buscando el interés superior del menor. Pero él no vive lo que vive la familia. Él se basa en esas estructuras. Invitarlos a reflexionar, a creer en su pareja con todos los errores. Somos seres humanos. Y si cometieron errores y que los hace distanciarse, que sea que cuando mayor respeto y comunicación tengan, en beneficio de los hijos, porque si no las consecuencias las van a ver en ellos mismos. Esta es mi percepción del oral familiar, el darle una palomita por esa extraordinaria inmediación que se está propugnando, y además porque nos va a dar una continuidad en el proceso y la concentración de todo lo que están aportando las partes, que les diré, las pruebas dejan de pertenecer a las partes y se integran al expediente. Es así como ve su servidor, en forma, vamos a denominarle sencilla, lo que es un proceso oral familiar. Muy bien, maestro. Bueno, como siempre, a ustedes les agradezco que nos reciban en su hogar, al maestro Fabián Mondragón, que haya podido dedicarnos todo este tiempo, que podamos llevarles a ustedes lo último que hay en materia jurídica, en este caso en los conflictos de derecho familiar, y yo resumiría algunas de las cuestiones que el maestro ha señalado, no en lo técnico ni en lo jurídico, sino desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la realidad en su hogar,
de su relación entre cónyuges, concubinos, personas del mismo sexo, diferente, con los hijos, con las personas de la tercera edad, con los que requieran un apoyo geriátrico, con los autistas, con los discapacitados, con los alcohólicos, los adictos, que todos en un momento dado forman parte de esa familia, que es importantísimo este paso que está dando el Poder Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Local, los legisladores, porque no perdamos de vista, considerando todo lo que ha dicho el maestro Fabián Mondragón, que no deja de ser complejo, difícil, y que ustedes, quienes no poseen la ciencia del derecho, tendrán que hacer lo que él señalaba a través del apoyo de un abogado, que además no sea un todólogo, sino que sea un experto en derecho familiar, no que maneje todas las materias, sino cuando menos que sepa bien una, que eso es lo que es valioso para ustedes como familia. Y además, hacer hincapié en que toda la cuestión oral, en la materia que fuere, tiene como propósito principal no ir a juicio, no enredarse en tribunales, en juicios, como ha ocurrido, largos, 5, 6, 7, 8, 10 años, las personas mueren, pierden muchas cuestiones importantes, sino negociar, que el conflicto pueda resolverse y de esa manera permanezca la institución más importante que es la familia. Les agradezco su paciencia, recibirnos en su hogar. Escríbanos al correo electrónico jguitron@derechofamiliar.net, llame al teléfono que aparece en la pantalla 56 39 22 35, díganos a quién quiere ver en este programa, qué es lo que más le atrae de él, qué es lo que no le parece. Por supuesto, el derecho de réplica siempre está abierto. Y además, recuerden que ustedes pueden ver este programa en Cablevisión, en Sky, en Dish, a nivel internacional, en Internet, en El Sol de México, leer la columna que yo escribo cada 8 días. Y díganme a qué personajes, como ahora las peticiones que nos hicieron para que viniera el maestro Fabián Mondragón Pedrero, a quien le reitero mi agradecimiento, y en nombre de la teleaudiencia también, el que hayas estado con nosotros, maestro. Yo quisiera concluir también siendo grato en cuanto me hubieras invitado, porque estas expresiones son lo que uno escucha de la gente y de lo que también se genera en los tribunales. Pero también agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, porque conociendo lo latoso que es tu servidor, me hizo saber cómo se iba dando esa preparación para los jueces y adicionalmente hasta observar la conducta de los mismos en esa capacitación, que quizás era el menos indicado por ser tan crítico tu servidor, pero que al mismo tiempo aprende uno cuando lo vive, cuando lo hace. ¿Pero para qué? Para que de ese aprendizaje lo podamos compartir con el auditorio, con los amigos, pero con la sociedad en general, y que entiendan que la belleza de una vida es hacerlo feliz, y para poderlo hacer feliz con Papá Dios, con su familia, con sus amigos y hasta con los académicos. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la palabra del maestro Fabián Mondragón, y ojalá nos podamos ver en un próximo programa de Derecho Familiar. Hoy les agradezco habernos recibido en su hogar y hasta la próxima. Yeah.